¿Tú ya sabes por quién vas a votar? Sí. O sea, es increíble cómo todo lo que dice el presidente es falso. Y está en su cabeza. ¿Cómo quiere dividirnos en dos, entre buenos y malos? Sí. Y nosotros los mexicanos somos, como sea, hemos sido una nación unida, y él insiste en dividirnos, y eso pues claramente es lo que hacen los dictadores para quedarse en el poder, dividir a la nación. Que no venga a decir que los ministros de la Suprema Corte tienen prestaciones que él mismo goza también, Claro, que cuestan igual y más, mucho ¿no? más. Mucho más, y que entonces el presidente diga, bueno, pues es que esto viola la Constitución, porque para tal caso él también estaría violando la Constitución. Pero todos estos temas que han sacado de su familia de corrupción, la verdad es que es tan decepcionante que nos la hayamos creído. Yo creo que él se engañó a sí mismo. Él también no sabía. Él pensó una cosa y llegó y vio otra. Y pues ha quedado mal con él mismo. Esa frustración es la que refleja todos los días en la mañanera. Hola, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola y estamos en Atypical TV en el programa El Ridículo de AMLO, donde analizamos las conferencias mañaneras de un presidente acomplejado y que quiere reducir a todo México a sus inseguridades. Y para ello me acompaña mi amigo y compañero Luis Estrada. ¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Pudimos saber si Marta Gareda miente más que el presidente o no? Yo creo que no. ¿Que no se sabe o que el presidente le gana? El presidente gana, ¿no? Sí, en mi yo también opinión. creo. Lo que pasa es que las mentiras del presidente son aburridas, ¿no? Bueno, pues sí. Es parte del tema. A ver, cuéntanos. Oye, pues esta semana tenemos 5 temas que están relacionados con, de alguna forma, reacciones del presidente a lo que está sucediendo. Estamos muy cerca de tiempos electorales, está pues ya pronto la elección del Estado de México y Coahuila. Y también me parece que es el momento en el que va a iniciar las campañas rumbo al 2024 y donde realmente pues, se tienen que tomar decisiones. Y el presidente parecería que está tratando de dejar al último esas decisiones, y creo que también eso afecta lo que el presidente decide o dice en las conferencias de prensa, ¿no? Estos 5 temas de esta vez, el primero es cómo el presidente especifica qué es lo que se ganaría o se perdería, claramente según él, y vamos a ver si esto es verdad o no, si se vota o no por Morena de nuevo, que es una estrategia pues completamente populista, la amenaza de quitarle lo que supuestamente han ganado, que vamos a ver y vamos a discutir eso en concreto. Segundo, esta cuestión que ha estado impulsando el presidente de tratar de compararse con la gente, en especial la que odia, y en este caso con Loret, en un intercambio de bienes que dice que podría tener entre él y su familia, que pues evidentemente no va a llegar a ningún lado, ¿no? Claro. Tercero, la reacción a un premio que le dieron a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y pues que el presidente cree que León cree que todos son de su condición. Cuarto, la crítica y el ataque que se ha venido contra la Suprema Corte de Justicia porque no le alcanzan los votos al presidente y cómo es que pues él no analiza lo que él tiene o él no puede demostrar tampoco respecto al ingreso, pero pues que ataca a la Suprema Corte con ello. Y quinto, el tema de del equipo de natación artística de México, que pues ahora resulta que el presidente siempre las ha apoyado, cuando pues vimos que en realidad esto no fue así. Entonces, si quieres, vamos a ver de estos 5 temas el primero, que es cuando el presidente insiste haciendo campaña, ya olvidémonos si viola o no la ley, que claramente lo hace, sobre por quién votar y por qué. En este caso, una crítica a sus adversarios. Vamos a ver cómo lo dice el presidente. Sí podrían tener mayoría calificada. Sí se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar.
¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. Está clarísimo todo. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar? Sí. O sea, es increíble cómo todo lo que dice el presidente es falso y está en su cabeza. Lo que aquí yo no estoy diciendo que el racismo esté en la cabeza del presidente o que el clasismo. Eso no es que esté en su cabeza, pero que tenga que ver con los partidos políticos, eso sí está en su cabeza. Porque además, si el presidente dice que los corruptos sigan, pues es porque los corruptos ahí están en su partido y en su familia. Pues sí. En los cercanos a él. Si acaso entonces el racismo, el clasismo es un problema que ellos detectaron, descubrieron, según ellos, pues ¿dónde está la solución a eso? Porque hoy eso no tiene nada que ver con que ellos estén en el poder o no. No tiene nada que ver con que el presidente esté ahí o no. Entonces, no hay una solución a nada de lo que dice el presidente. Esos problemas siguen. Y lo único que vamos a ver es que si votas por ellos te los van a recordar sin que se solucionen, porque es una forma de victimizarse. Esa es la utilización perfecta de la victimización de parte de un presidente populista que además utiliza algo que está creado por él, juzgado por él, evaluado por él, como algo para una herramienta para generar un conflicto que no tiene nada que ver con la política, porque ellos no lo están solucionando. Oye, bueno, además de todo lo que dijo, yo quería mencionar, pues qué mal se ve físicamente o mentalmente, ¿no? Como que tiene es un comentario racista y clasista el tuyo. ¿Por qué? Según él. Ah, no, pero yo estaba hablando de un tema mental. Pues a lo mejor él te va a decir que eso es racista y clasista también. Ah, bueno. Entonces, un amigo me hizo favor de mandarme un ensayo, se llama Jesús Ramírez Bermúdez, sobre la enfermedad del poder. Ya lo estás balconeando. Y dice, el síndrome de Ibris se define como la embriaguez de poder, luego se los mando, pero pues eso es lo que yo siento que tiene hace mucho tiempo, ¿no? Esta idea que siempre te digo de que llegó al poder pensando que pues, se iba a hacer lo que le diera la gana, ¿no? Le ha costado muchísimo trabajo darse cuenta pues que muchísimos mexicanos y mexicanas no estamos de acuerdo con su gobierno y entonces tenemos que estar del lado malo. Así que, ¿cómo se dice en Star Wars? Del lado oscuro. Si no estás de su lado. Que eso también es racista, ¿no? Decía el lado oscuro de la fuerza. Mira, yo creo que aquí lo que el presidente trata de hacer y lo que trata de demostrar en todo este tema es crear un conflicto que quiere asociar muy forzadamente hacia una situación política y que además deja de lado la razón principal por la cual tú votas por gobernantes. Los gobernantes no son tu guía moral, aunque él quisiera hacerlo. Tus gobernantes no son tu consejero matrimonial. Los gobernantes no son tu mejor amigo. Los gobernantes no son tus hijos, tus padres. No es nadie que en el plano moral deba decirte que sí o que no, o deba guiarte. No es nadie. La función no es esa. Si fuera esa la función, bueno, pues entonces sí. Compramos sus libros, vamos a sus reuniones, compramos sus discos, oímos su música, lo que tú quieras. Lo seguimos en Twitter, lo que tú quieras. Pero gobernar es otra cosa. Y gobernar es resolver problemas que no tienen que ver, evidentemente ellos van a decir que sí, porque todo puede tener que ver, pero que no tienen que ver con lo que acaba de decir el presidente, que tiene que ver con un problema, cómo se soluciona y qué se utiliza para solucionarlo de la forma más práctica, eficiente posible. Y ya hemos visto que los problemas, ellos no los han solucionado y al contrario, esto es muestra, ahí te lo está diciendo, no estamos teniendo acceso a una grabación secreta, no estamos teniendo acceso a un documento filtrado, no. El propio presidente te lo está diciendo enfrente de todos
que la solución de los problemas no la tienen, que tienen que recurrir a esto inventado, en la asociación de eso con la política y con quién votar, entre dos opciones, para poder entonces tratar de convencer a la gente. Y yo creo que en esa parte el presidente está perdido. Porque además, repito, si entonces ellos tuvieran la solución de esos problemas, lo veríamos ahorita. Y eso, si acaso, está concientizado pero no solucionado. Y eso no va a solucionarse con otros 6 años de Morena. No, bueno, y además ya pasaron toda la oportunidad que tuvo estos años para gobernar y que no resultó, pues como bien dices, todo lo que menciona. Yo te diría, pues, si quieres que sigan matando mujeres, pues ya sabes por quién vas a votar. Claro. ¿No? Si quieres que te quiten tu aguinaldo, pues ya sabes por quién vas a votar. Y así yo les pediría a todos los que nos están viendo que nos manden sus frases. Si quieres que continúe tal o cual cosa, pues ya sabes por quién vas a votar. Y, por ejemplo, si quieres seguir sin medicinas, ya sabes por quién vas a votar y así. Y a mí lo que también me indigna de esta parte de la mañanera es cómo quiere dividirnos en dos, entre buenos y malos. Sí. Y nosotros los mexicanos somos, como sea, hemos sido una nación unida y él insiste en dividirnos. Y eso, pues, claramente es lo que hacen los dictadores para quedarse en el poder, dividir a la nación. Los populistas, que es la misma fórmula que se ha aplicado en otros países, que además, bueno, pues entonces volteemos a ver a los otros países a ver si ya solucionó el racismo y el clasismo. ¿Qué crees? No, si quieres que te sigan humillando. Ninguno. Pues ¿no? El acomplejado es otro, ¿no? Por eso sí. Así empecé. Pero sí, bueno, pues tristemente ese es el gobierno que tenemos. Y si quieres que siga, pues ya sabes por quién quieres votar. El tema de la victimización del presidente, pues es obviamente la fórmula para, en el momento en que la ves perdida en un argumento, te tires al suelo para que entonces la gente te tenga lástima. Entonces, la humillación y la lástima no es algo que alguien aplique, sino que ellos mismos se lo definen. El presidente lo hace muchas veces en las conferencias y después pide o se queja de que nadie lo ayuda, ¿no? Y ese es parte del tema y el problema que tienen, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más claros de esta autohumillación y de esta victimización del presidente es su constante ataque a Loret y ahora la comparación. ¿Qué tiene que ver que Loret tenga o no tenga? Y qué tiene que ver que alguien que está usando el dinero que no es suyo, pero el dinero público no es del presidente, sí lo utiliza a su favor, con contratos, con influencias, con todo eso que dice el presidente que ya se acabó, pero que quienes están cercanos a él lo practican constantemente. Vamos a ver cuál fue la reacción del presidente con Loret al darse a conocer una investigación sobre uno de sus hijos. A ver. Vamos a ver. Dice Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista. Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, no puedo, o sea, reunirme con bandoleros, ¿sí? No puedo reunirme con malandros. No puedo reunirme. No, nada. Esto del cambalache que le estoy proponiendo, de que todos sus bienes, ¿no? Todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, los bienes de su familia con los bienes de su familia. O sea, vamos a llegar a ese acuerdo. Y él tiene muchísimo más, pero muchísimo más dinero. ¿Sí? Mal habido, lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo. ¿Sí? Y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo. Eso nombro a un representante. Y es cuestión nada más de ir a los registros públicos de la propiedad y decir, ya, todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, ¿sí?, de su familia, se enlista, y todo lo que aparece a mi nombre, el nombre de mis hijos, y todo se enlista, y se hace el cambio. Él tiene un abogado ahí, una finísima persona, que es el que le hace las escrituras, uno que fue procurador en la época de Salinas, Morales Lechuga, sí, Morales Lechuga. El problema que también ahí, quien me vaya a representar va a tener que ir blindado,
Sí, y sin cartera. Pero ya contestamos y ahora sí ya nos pasamos. Vamos ya a hablar de cosas. No, bueno, el humor del presidente es buenísimo, caray. No sabes cómo me reí. Ah, sí, sí. ¿No? No, pésimo. No hace reír a nadie. Y luego sí. se quejan de que nadie los ve. Pues los chistes son los mismos todo el tiempo, ¿no? Fíjate, dice el presidente aquí, y obviamente lo que busca es desacreditar de alguna forma a Loret por la investigación que ha hecho, ¿no? Pero ¿Cuál es la investigación? Recuérdanos. pues es la de la casa del hijo mayor, la casa en México, Sí. que habita, que está a nombre, ya que estamos hablando del registro público de la propiedad, que está a nombre de una asistente de la directora de La Jornada, que es uno de los proveedores más importantes de publicidad para el gobierno del presidente López Obrador. Entonces hay un claro conflicto de interés. O sea, no aprendieron nada del caso de Houston, vienen aquí y también lo replican, ¿no? La parte en la que el presidente quiere hacer un intercambio, pues evidentemente es humillarse, es victimizarse, es tratar de decir, yo no tengo nada, mi familia no tiene nada en comparación con X. Olvídate si es Loret o quien sea. Nosotros no tenemos nada, intercambiemos bienes. ¿Por qué? Las carreras son completamente diferentes. Loret Nunca ha querido gobernar, que yo sepa, ¿no? Pero además nunca ha dejado de trabajar. Ni ha querido gobernar, Y ha ¿no? sido, es público y evidente, sí. como él y como muchas otras personas, que entonces ahora el presidente, quien no trabajó y quien no tiene bienes, no porque no le guste el dinero, sino porque no los compraba, porque no tenía un ingreso y no podía comprarse algo, ahora viene a decir que no tiene ingreso porque nunca trabajó y entonces pues ahora vamos a hacer las cuentas como el turista de cuántos hoteles tienes, cuántas gasolineras y vamos a hacer un intercambio. Bueno, no hay forma que nadie que haya jugado este juego de trabajar todos los días quiera hacer un intercambio con el presidente. Es una forma de humillarse y el presidente cree y sus asesores creen que haciéndolo, esto que está haciendo, se va a identificar con el resto de los mexicanos, del pueblo como él le llama. Y a mí me parece que esto no es así. Es una mala estrategia del presidente, pero pues evidentemente es la hora de la propaganda y la hora de la risa para él y para los que les paga el presidente por estar ahí. Pero además ya habíamos pasado como hace años esa imagen que teníamos o que hacían de nosotros los mexicanos, como que estás ahí dormido debajo de un cactus con tu sombrerote y tu zarape, ¿no? De que los mexicanos no somos productivos o que no trabajábamos, ¿no? Y ya nos habíamos quitado como esa idea, porque todo lo contrario lo hemos demostrado, le guste o no, en la época del neoliberalismo, con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que somos productivos, que nos gusta trabajar, que nos gusta ganar nuestro dinerito, que nos gusta vivir bien, como sea, no tiene nada de malo, de eso se trata, de vivir mejor, no peor, como él quisiera. Pero además, bueno, el periodista Carlos Loret, pues es un periodista, hace su trabajo, le guste o no, bien o mal. Yo creo que Carlos Loret tiene la responsabilidad de decir la verdad. No han demostrado lo contrario a lo que ha sacado en la prensa. Y, por ejemplo, nosotros aquí pues somos un programa de opinión y podemos decir lo que queramos, ¿no? Al rato te va a pedir que intercambies tus bienes. Sí, bueno, pues a mí me voy a quedar corta, pero la verdad es que si tanto le importa el dinero, yo te decía el programa pasado, pues ¿por qué no renuncia a su sueldo para que ya, ¿no? Si se trata de dinero y que todos estamos debajo de lo que gana el presidente y no aspirar a más, ¿no? Pues entonces que se quite el sueldo o la otra también es que se suba el sueldo para que todos podamos crecer un poquito más, ¿no? No, pero pues no esto va a de cambiar los bienes con un particular es una payasada, ¿no? Si Loret tiene muchísimo dinero o tiene poquito dinero, se lo ganó o no se lo ganó, es bronca de él, claro, ¿no? Y él no tiene por qué estar desde el Palacio Nacional hablando de un particular. Además de que, bueno, pues él lo hace desde su palacio, ¿no? Usando dinero público, porque recordemos que estar en las conferencias cuesta y que el hecho de que el presidente esté ahí hablando y haya un equipo y gente de gabinete y todo son recursos. El tiempo que está el presidente ahí, los secretarios, las secretarias, todos. Estar ahí escuchando este tipo de cosas, pues es un desperdicio de dinero. Se podría utilizar en cualquier otra cosa, ¿no? Pero además, esta manera de insultar a la gente todos los días, sí, ¿no? Y de cómo insultó a Loret ahora. Y todavía se burló de Krause también otra vez. O sea, ¿quién le da el micrófono? Sí.
¿quién le dio el voto para que insulte a todos los días? No, sabes que el presidente tiene mucha envidia. Sí. Y esa envidia es envidia mal encausada. Pues, finalmente, no puede el presidente ver cómo alguien más tiene éxito. Y no es porque el presidente no tenga éxito, finalmente lo tuvo. Ahí está, es el presidente, ¿no? Después de muchas ocasiones que lo intentó. Pero aún así, el estar viendo el éxito de los demás no le permite al presidente verse a sí mismo. Algo que es una gran oportunidad y casi una gran oportunidad para él y que la está dejando pasar y que además ya no va a volver. Él quisiera, No, bueno, sí. pero no va a volver. Yo te quiero decir una cosa más. Yo no voté por él, pero creo que nos engañó a todos, porque aunque no hayamos votado por él, algunos de nosotros, pues yo pensé que sí iba a intentar hacerlo mejor. Pero todos estos temas que han sacado de su familia de corrupción, la verdad es que es tan decepcionante que nos la hayamos creído. Yo creo que él se engañó a sí mismo. Él también no sabía. Él pensó una cosa y llegó y vio otra. Y pues ha quedado mal con él mismo. Esa frustración es la que refleja todos los días en la mañanera, ¿no? Bueno, y por lo menos Loret tendrá las cosas a su nombre y no necesita prestanombres, ¿no? Pero otra vez es esta envidia que le tiene a la gente porque es exitosa. Lo que vamos a ver ahora es cómo se refiere a un reconocimiento a la ministra Norma Piña, que claramente ha trabajado Toda su vida. mejor, más que el propio presidente y que también le da coraje y entonces trata de minimizarlo, ¿no? A ver. Evidentemente, aquí el presidente pues otra vez hace de las suyas. Vamos a ver cómo habla de la ministra Norma Piña, que es una de sus favoritas últimamente. Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. O también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa, ¿no?, internacional, que decía El Economista del Año. Siempre era un secretario de Hacienda de México, de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Premios a Krause en la monarquía española, casi una vez por año. Ah, miren aquí. No hablaba yo de él. Quítalo. Ponme a Krause mejor. Santo Domingo, cuando tiene a su ministra consentida señalada porque plagió 2 tesis, no una, 2. Tal vez se la hicieron en Santo Domingo, no lo sabemos. Uh-huh. Pero bueno, pues tiene muchos pantalones para hablar de un premio a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien además ha sido reconocida por todos nosotros en México, no solamente internacionalmente, por defender la Constitución, por defender la República. Y entonces, sí, la contradicción que hay entre lo que dice el presidente y el letrero grandote, Feliz Día de las Madres, ¿no? Un gobierno que se dice feminista y que además cae en la cursulería con estas cuestiones de amor con amor se paga. Por cierto, frase que no es del presidente. Bueno, también no es una canción de Jorge Negrete. Pero esas frases vienen de otros lugares, no es de... Ya sé. No es del presidente y que además, pues ahí no hay tal amor. ¿Cómo puede estar diciendo esas cosas con la palabra amor de fondo, no? Que pues claramente el presidente aquí lo que trata de demostrar es cómo alguien que tiene éxito, que no está calificado por el presidente como éxito, le genera un problema. Y ese problema va no solo en función de que le demostraron a él que el presidente no tenía razón y que se había equivocado y que no es capaz de prever y hacer bien las cosas, quizá porque no trabaja, quizá porque tiene mucho tiempo haciendo otras cosas. Viendo el base. Y que además, entonces, lo único que le queda es tratar de minimizar cosas que además el presidente no va a ganar nunca. Ni porque es presidente va a tener un reconocimiento como esos, porque esos reconocimientos son con base en el trabajo y el esfuerzo. El que haya sido presidente depende, desafortunadamente para él, de muchas otras cosas, no nada más de que se haya presentado como candidato a una elección. Hay muchos otros factores.
Pueden ser que unos hayan sido por él, pero también por otras circunstancias que no dependieron de él. Y aquí, cuando alguien obtiene un reconocimiento, no importa si es mundial, si es continental, si es de su cuadra, no importa. Cualquier reconocimiento que alguien tenga que además demuestra o refuerza o corrobora que esa persona sabe más que el presidente y se lo demuestra con hechos, eso al presidente no lo tolera y no lo deja pasar. Ahí es donde me parece que el presidente demuestra qué tan débil es, qué tan frágil es, no solo como presidente, sino hasta su masculinidad. Estos temas de los cuales le gusta a este grupo hablar tanto, pues ahí se demuestra que una masculinidad tan frágil como la del presidente, con cualquier cosita, se rompe. Que ataca a una mujer, ¿no? Claro. Bueno, y otra cosa, esta idea que siempre tienen de vernos la cara como de idiotas, en vez de decir, México tiene una república, tiene un poder judicial robusto, tiene un poder ejecutivo que se somete a las decisiones de los otros poderes, que tiene un poder legislativo que, bueno, nos guste o no, pero que está dando la batalla con sus ideales, ¿no? Y de cómo nos hace ver internacionalmente que el propio presidente hable así de nuestro sistema de gobierno, de nuestra democracia, al decir que no se lo merece, que es un premio que se puede conseguir atrás de una fuente. La verdad es que es súper indignante que nos trate así y que nos haga ver a todos en México de esta manera. Una cosa más, la ministra Yasmín Esquivel, a quien han señalado de plagiar sus tesis, es la esposa del empresario Riobó, quien se ha llevado la mayor parte de los contratos en este gobierno y cuando eran jefe de gobierno en construcción. Entonces, ¿cómo no va a tocar a la ministra Yasmín si ahí se llevan un dineral que no sabemos en dónde acabó? Claro. Y todavía se burla de la ministra Piña, quien además en estos puestos han competido toda su vida, cosa que él no ha hecho, siempre que fue un candidato que nunca supimos de dónde sacó para vivir, dirigiendo partidos políticos, cuando la ministra Piña pues creo que ha hecho una carrera honesta y que ha roto el techo de cristal, que siendo mujer ha llegado tan lejos, que es nuestra primera mujer ministra, y él la insulta como si nada. Pues por eso, porque justo el presidente no puede ver que alguien tenga o sepa más que él, y en este caso, pues vean lo que pasa cuando una mujer le da su lección al presidente, a este presidente, que es lo que vemos, ¿no? Creo que y el eso es grave, caprichazo ¿no? que hizo desde que no se levantó a recibirlo, ¿no? Sí, También desde ahí un súper berrinche. No, porque ya sabía lo que se venía. Misógino. Ahora, no se quiere equivocar, pues que se ponga a hacer la tarea mejor, ¿no? Pues, ahora, el tema es aquí cómo quiere atacar a la Corte, y lo que estamos viendo es que las decisiones de la Corte que se van a ir repitiendo en los próximos meses no van a favorecer al presidente, no porque no tenga los votos, sino porque lo que está proponiendo no está bien hecho. Y eso lo vamos a ver consecuentemente, y los ataques a la ministra presidenta Norma Piña van a seguir. Entonces, en caso concreto de la Corte, vamos a ver cómo el presidente atacó directamente a los ministros de la Suprema Corte con cosas que además pues el presidente se debería morder la lengua, porque él es el primero que tiene ese tipo de prestaciones que critica. Vamos a verlo. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales. Cada ministro. Yo gano la mitad de eso. Aguinaldos de 588,000 pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, que ahora lo vamos a poner para que vean que no hay Estado de Derecho, como sostienen, ¿no?, los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, hablando del Estado de Derecho. No, es Estado de chueco. A ver, para empezar, curiosamente,
¿Cómo crees que tuvo acceso el presidente a estos datos? A través de la transparencia, ¿no? ¿Cómo? Si ya no quiere al INAI y que... Bueno, entonces para eso sí sirve la transparencia, ¿no? Para exhibir y poner en riesgo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Primer punto. Entonces, o sea, la transparencia sí sirve para eso que está mal, pero también sirve, ¿no? Entonces, ahí se contradice el presidente. Segundo punto y muy importante. El presidente ha nombrado a 4 de los 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. 4. Ninguno de ellos, en ningún momento, hasta ahorita, el presidente les ha pedido, 1, que se bajen el sueldo, por ejemplo. 2, que renuncien a alguno de las prestaciones que tienen, porque México se ha caracterizado por impulsar prestaciones para trabajadoras y trabajadores en todos los ramos, no nada más en la Suprema Corte de Justicia o en el gobierno o en el sector privado, en todos. Entonces, en ningún momento el presidente les ha dicho, bájense su sueldo. Y si sí les dijo, pues se rieron de él, porque ninguna de las ministras o ministros que han sido nombrados por el presidente lo ha hecho. Tercero, ¿en qué momento todo esto que tienen los ministros, que además está por ley, ¿por qué el presidente no le pide a una de las ministras o ministros que trabajan ahí que meta una controversia o algo, alguna acción legal, para que entonces, como dice el presidente, va en contra de la ley, se haga y se tomen las cartas en el asunto, según el presidente? ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente está mintiendo una vez más. Porque si realmente esto fuera en contra de la Constitución, entonces se actuaría y se discutiría y se definiría y se eliminaría. Porque la Constitución manda, no el presidente, no los ministros que puso, no lo que él dice. Entonces yo creo que aquí el presidente tiene claramente una forma de querer afectar en lo personal a los ministros porque ya vio que contra la Suprema Corte no puede. Y esto es algo que otros presidentes en otros países se han dado cuenta. No pueden contra el Poder Judicial de otros países. Y así, pues ni modo, es la democracia. Ese es el balance de poder entre diferentes poderes de la Unión. Así pasa en la democracia. No le gusta que pida asilo, que vaya viendo a dónde se va a mudar. Bueno, no lo van a recibir. No, hay otros países menos claramente democráticos donde a lo mejor ahí lo aceptan, aunque yo creo que va a tener que empezar de cero. Pero aquí, que es el presidente, en lugar de entender y dedicarse a otra cosa, en esto es en lo que se gastan los recursos del pueblo, como dice el presidente. Oye, pero a ver, o sea, él dice que gana mucho menos que los ministros, sí, ¿no? Primero, nunca supimos de qué vivió él y su familia en estos 18 años en donde él presidía partidos políticos, ¿no? Tampoco, y ahora que es presidente, pues que tiene un sueldo, que se fue a vivir a Palacio Nacional, que no cuesta poco, ahora sí que vive en una casota, en donde él no se ocupa de la renta, no se ocupa de la comida, no se ocupa de los servicios. Fíjate cómo es en la Casa Blanca, si el presidente, porque nada más ha habido presidentes, si el presidente organiza una cena con sus amigos, la paga él y se la descuentan de su sueldo. ¿Tú crees que un tamal de chipilín, ha salido del sueldo del presidente? No, porque dice que no tiene. Y esos son los que invita a los empresarios y nos enteramos. No, les bajan a los empresarios cada que van. ¿Qué tal cuando van los moneros a desayunar a Palacio? Esos huevos revueltos o lo que se coman o las tortas, lo que se coman, no me importa. ¿Eso tú crees que se lo descuentan al presidente? No, claro que no. Entonces, todo eso que está diciendo el presidente, él también goza de esas mismas prestaciones. Bueno. Lo mismo, porque así es esto. Entonces, que no venga a decir que los ministros de la Suprema Corte tienen prestaciones que él mismo goza también. Claro. Que cuestan igual y más. Mucho más. Mucho más. Y que entonces el presidente diga, bueno, pero pues es que esto viola la Constitución, porque para tal caso él también estaría violando la Constitución. Claro, y por ejemplo, hace mucho tiempo quedó atrás el Suru, ¿no? Su Suru blanco. Sí, sí. Lo vemos obviamente en Suburbans y dirás, bueno, pues es el presidente, necesita esa seguridad. Yo prefiero que vaya en Suburban. El equipo del presidente. También vemos a sus hijos con Suburbans, con niñeras, Pero cuesta eso. Todo cuesta. Claro. ¿No tendrá seguro médico? Por supuesto. No le dan medicinas que no podíamos acceder, a las claro. que no podíamos acceder nosotros los ciudadanos durante COVID. O sea, entonces reclama algo que, como bien dices, él goza también de eso, ¿no? Sí. Pero quiere, te digo, ese es
es este doble discurso o doble moral de él y de Morena, decir, ay, pobres de nosotros, casi nosotros, pues sí, nosotros los pobres y ustedes los ricos, ¿no? Sí. Cuando él vive como rico y también sus hijos, ¿a quién quieren engañar? Ese de que nos quieran engañar y ver la cara es lo que más me indigna. Es un drama de Pedro Infante basado en buena medida en las mentiras. Sí. Y esas mentiras, por ejemplo, hace unos días estuvo Donald Trump en una entrevista en CNN y hubo un debate sobre si CNN debió invitar a Donald Trump porque dice muchas mentiras. ¿Cómo es posible que se le dé una plataforma a alguien para que diga tantas mentiras? Ese fue un poco el debate, ¿no? Pero otro lado, y me parece por el cual me inclino yo, es que la libertad de expresión debe existir. Y pues si es el candidato que va arriba en las preferencias de los republicanos, pues tienen que entrevistarlo. Ya si él decide utilizar ese tiempo para mentir, bueno, pues es una estrategia, es una decisión de su equipo, eso es allá ellos, ¿no? Y bueno, repito, hay un debate sobre eso. Aquí es igual. El presidente López Obrador ha decidido utilizar tiempo de trabajo, porque no es sus ratos libres, no es cuando está en pijama, no. Se baña, se pone traje, bueno, no sé, se pone traje y habla todo el tiempo mentiras o cuestiones que no se pueden probar y ataca como lo que acabamos de ver. Y ahí tiene la plataforma, pero nadie se la está pidiendo y nadie la transmite, no está en radio, nadie la transmite en televisión en vivo de las cadenas importantes a nivel nacional. Entonces, ¿para qué sirve? Simplemente para llenar un vacío que él mismo genera porque no hace nada. Y aún así... Que no hace nada. Y aún así dice que gana menos que quienes sí trabajan, que quienes se fletan y quienes han trabajado toda su vida para llegar a donde están, muy meritoriamente. Algunos... Pero no se han concursado. El mérito puede ser amigo del presidente en turno, como en lo que estamos viendo ahora, pero aún así pues vemos que el presidente eso tampoco le gusta. No le queda de otra, ¿no? El que alguien sea mejor que el presidente, que pues por definición es prácticamente todos, dado su propia definición, pues no le gusta. Y después tiene que acabar atacando esto, ¿no? Claro. Y que cuando alguien quiere hacer algo más y ser mejor, también el presidente y su gobierno ponen trabas. Lo que pasó con las nadadoras, creo que es un ejemplo de cómo el presidente tampoco quiere que los demás avancen. Y lo hace simplemente porque la prioridad está en darle dinero a la gente para que su popularidad se mantenga. Vamos a ver qué pasó y qué fue la respuesta del presidente respecto del equipo mexicano de natación artística que pues compitió, ganó, pero no gracias al presidente López Obrador. Sí. Vamos a ver. Entonces, como han cambiado las cosas, ahora diario hay cuestionamientos, hay ataques. Y ayer hablaron de que era meritorio y en efecto, el que 10 mujeres... Proceso, fíjense, que en otro tiempo era otra cosa y ahora es un pasquín del conservadurismo. También la nota de dice que los conflictos de la CONADE con la Federación... Sí, que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte. Así no AMLO. Así no AMLO. Entonces, y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos. Pero se hablaba todo el día de ayer, que era muy meritorio, pero se habían costeado su viaje, porque ninguna institución les había apoyado. Entonces tenemos todos los días que estar aclarando. Y felicidades, ¿no? Muchas felicidades. Muchas felicidades. No hizo absolutamente nada por ellas ni por el deporte. Yo hace mucho tiempo vi varias fotografías con empresarios que las apoyaron precisamente porque el gobierno de México no las apoyó. Y como dijimos la semana pasada, ¿no? Con Checo Pérez y con el Canelo, que se cuelga ahora sí que los éxitos ajenos, que es muy característico también de la gente mediocre, ¿no? Decir, ay, es por mí, cuando no hizo nada y cuando hemos visto en la prensa que no ha ayudado en nada al deporte, cuando ha habido muchísimas quejas de que los han abandonado, que no les pagaron además la ida al Mundial, no les pagan sus becas, se las quitaron. En fin, el deporte en México está perdido
y él se cuelga pues las medallas ajenas. Pero además ni siquiera aquí tiene el margen, no se da el margen para poder realmente felicitarlas y colgarse del éxito, porque como es tan confrontacional y como claramente le preocupa más quedar bien y tratar de voltear la historia, aquí lo que estamos viendo es tratando el presidente de decir que porque trabajan y entonces su propio sueldo es público, entonces sí lo están apoyando. ¿Cómo? O sea, la gente que trabaja en el gobierno debe agradecerle a López Obrador tener su trabajo. Ay, siempre lo ha pensado, sí. Pero eso entonces los que llevan trabajando mucho tiempo se la deben a otros también, bueno, no nada más a López Obrador, a muchos otros. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente no tenga la claridad para poder dejar de lado este conflicto y reconocer que hubo, por la razón que tú quieras, por corrupción, porque la que quieras está mal, ¿no? Por corrupción, por negligencia, por olvido, por distracción, todas pueden reducirse a corrupción, pero ¿por qué no les pagaron? Que sean militares, que estén afiliadas a SENA, eso no significa que tengan que sacar de su dinero, que lo usan para otras cosas, para pagarse un viaje que les debieron pagar en la CONADE y que acabaron pagando, y eso está aprobado. La propia capitana del equipo dijo que los entrenadores no reciben dinero, que les pagaron fundaciones. Slim creo que está metido ahí, Slim que tanto habla el presidente de Slim. Bueno, Slim estuvo metido patrocinándoles para que pudieran ir. Y aún así, con todas esas distracciones que además tienes que estar pensando no solo en la competición, sino además en quién te va a pagar y cómo vas a financiar un viaje así, el presidente no entienda que aquí lo que se está discutiendo es cómo fueron a la competencia sin dinero, que tendría que estar exclusivamente definido para que vayan y compitan. Esta austeridad suena más a corrupción, porque si está el dinero, entonces tiene que usarse para eso. Si no está el dinero, entonces se cierra la posibilidad de que haya esa competición. Si tuviéramos un equipo de esquí alpino y tienen que ir a entrenar a Suiza, bueno, pues no hay dinero para que vayan a entrenar a Suiza. Bueno, entonces no hay equipo de esquí alpino. Siguiente. Pero si hay equipo, en este caso de natación artística o de fútbol o de béisbol o el que tú quieras, tiene que haber dinero para esas competiciones y la CONADE está encargada de eso. Si no hay dinero para los viajes, es entonces hay algo de corrupción ahí. Mucho, algo, no sé. Y el presidente pues claramente no lo tiene claro. Salió a hablar y decir que les habían financiado el viaje, finalmente, porque si no, no iban, y que otros deportistas de alto rendimiento, exitosos, que han obtenido, exitosas y exitosos, que han obtenido medallas en otras competiciones, están subastando medallas para poder mantenerse entrenando, para poder tener el tiempo para entrenar, para poder ir a competiciones y para poder seguir así. ¿Dónde está la inversión en el deporte? Al presidente, no hay ninguna, que le gusta el béisbol y que le gusta jugar de vez en cuando, el deporte no lo entiende, porque una cosa es ver los deportes, como él tiene su suscripción para ver los partidos de béisbol, porque pues, yo creo que debe ver 2 o 3 al día, en lo que no hace nada. Una cosa es eso, ver deportes, y otra cosa es practicarlo y tener el tiempo para ser un país que compita en diferentes disciplinas. Yo creo que el deporte en México está condenado al peor fracaso histórico gracias a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero además siempre se han quejado de la privatización de X número de cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo no va a haber apoyos privados si el gobierno no los ayuda, ¿no? Cuando además, a mí los deportistas yo los admiro muchísimo porque sí realmente creo que tienen otros genes, que hacen un esfuerzo enorme, que van contra la corriente en México y que encima les quiten todos los apoyos y que se cuelguen la medalla me parece súper indignante. Igual, en todos estos videos que hemos visto, creen que que las personas somos idiotas y que no iban a salir todas estas cosas. Lo sabemos hace muchos meses, años en la prensa, que no han apoyado el deporte, que ha habido acusaciones a la CONADE muy serias, que tampoco se sabe bien qué está pasando. No sabe. Entonces no sabemos si está el dinero o si lo utilizaron, no lo sé, para campañas, para ganar esas gubernaturas que han ganado, en fin. Pero sí, que se cuelgue la medalla de estas chicas. Además, hay deportes en México en los que somos buenísimos, como en el box, como en la natación, y que ellas hayan ganado ahora es que han progresado, pero como te digo, contracorriente. A pesar de. Contracorriente. Pues felicidades a estas chicas, se lo merecen. Claro. Desafortunadamente no por el gobierno de México. Y bueno,
pues si quieres que desaparezca el deporte en Ya México. sabes por quién votar. Así es. No, ya sé, y digo, la verdad es que no, me río porque fue muy ocurrente, pero no porque sea algo chistoso. La verdad es que es algo lamentable y creo que cada vez vamos a ir descubriendo más aspectos conforme se vaya acercando el final de la administración del presidente López Obrador, donde va a ser irreversible que la información que se dé a conocer de diferentes acciones, ya sea, repito, por negligencia, corrupción, olvido, distracción, lo que tú quieras, demuestren que lo que ha hecho el presidente gobernando con su equipo, con sus funcionarios, pues no ha sido benéfico para nadie en este país, ¿no? No, yo creo que hay algo en lo que hayamos mejorado. Cualquier persona en México te va mejor en este gobierno. Tienes más seguridad, tienes mejor salud, tienes mejor infraestructura. Más, yo creo que ni al propio presidente le ha ido mejor. Bueno. Ni siquiera en su paz mental. Bueno, los amigos de sus hijos sí. Bueno, no sabemos. A lo mejor están construyendo el futuro como jóvenes que son, ¿no? Pues sí. Eso también es lo que acaba pasando. Pero bueno, terminamos el programa. Vamos a ver cómo el presidente cada vez veo que se enreda más en las cosas y creo que le trata de dar una vuelta a cosas que realmente pues lo dejan exhibido y se ve. Pues a mí me da mucha lástima. Me da mucha lástima ver al presidente así diciendo y haciendo estas cosas, así que pues... Préstame tu libro. A mí me da veremos. lástima por nosotros, me da pena por nosotros. A quienes no sabían, aquí está El imperio de los otros datos de Luis Estrada, mi compañero. Aquí le explican muy bien las mañaneras con datos duros. Para que no las vean, sobre todo. Bueno, con datos, que es lo que No hay necesidad. más nos piden. Aquí está. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Yo sí les pido, por favor, que nos manden sus comentarios, que le pongan like, que se suscriban, ¿no? Y Sí. nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Pues un saludo a todos y muchas gracias. Gracias. Luis. Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí a los países de primer mundo. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus cuates y sus conocidos. Mil gracias. Bien, la cabeza de la carta dice, carta dirigida a los países de primer mundo, y entre paréntesis, hace 5 años éramos como ustedes. Y tengo un pequeño prólogo. Según un estudio realizado para el Universal por parte de mi admirado tocayo Carlos Loret, ahora resulta que con todos sus gastos diarios, Andrés gana 405,000 pesos al mes de sueldo, no los 149,000 que nos pretende engañar. Bien, 405,000 pesos al mes. Vamos a la carta. Estimados países desarrollados. Lo que les voy a platicar no es una historia de ciencia ficción. Tampoco es un guión de película. Es una historia real. Como todos ustedes saben, nací en México, estudié en México, vivo en México, trabajo en México y adoro a mi país sobre todas las cosas. Y lo que le ha pasado a mi país es una historia de no creerse. Hace 5 años entró al poder legítimamente ganado un cuate llamado Andrés. Andrés viene de un estado llamado Tabasco, ubicado en el sur del país. Y aunque viene de una familia normal de clase media, Andrés es un tipo resentido. La razón, ni idea. Y con ese resentimiento, Andrés creció y logró terminar su carrera en la UNAM 14 años después. Ya en la presidencia, el anterior presidente le dejó al país con el 2% de desempleo formal. Y Andrés, en solamente 5 años, lo subió al 7%. El antiguo presidente llamado Enrique le dejó en caja arriba de 500,000 millones de pesos para cualquier contingencia. En sus primeros 6 meses de gobierno, Andrés se los chutó. También, cuando Enrique dejó la presidencia, México era un ejemplo ante el mundo
por sus vacunas. Todos los niños en México eran vacunados. Inclusive, los niños con cáncer siempre fueron atendidos con sus medicinas. Entró Andrés, cambió las reglas y desgraciadamente en 5 años han muerto cerca de 7,000 niños por falta de medicamento y atención médica. También, cuando Enrique dejó la presidencia, dejó en construcción 35% de uno de los aeropuertos más importantes en el mundo, ubicado en Texcoco, que iba a ser el hub más importante de Norteamérica. ¿Y qué creen? Andrés lo paró y construyó una basura llamada Chaifa, que más que un aeropuerto parece una estación de autobuses. En materia de muertes violentas, Andrés ya superó a Enrique. Con su política de abrazos y no balazos, en 4 años hay más muertos que en los 6 de Enrique. También hay una magistrada en la Suprema Corte de Justicia que se plagió 2 tesis. No una, 2. Morena dice que son de izquierda cuando le ha dado todo el dinero al ejército. O sea, Morena no es de izquierda, sino más bien son de derecha y muy cercas al fascismo. En fin, amigos primermundistas, tenemos a un presidente que no viaja al extranjero. No habla ni un otro idioma. Cuando le conviene, aplica en sus relaciones exteriores la doctrina Estrada. Y cuando no, se queda callado. Como son los ejemplos que jamás critica las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero sí se va con todo contra los países democráticos como Perú. Total, una vergüenza. Y para terminar, ¿qué crees? Según la Organización Internacional contra la Corrupción, de 139 países estudiados, Enrique dejó a México en el lugar 102. Y en el año 2022, o sea, 3 años después, Andrés nos llevó ¿están sentados? Al lugar 135 de 139 países. Ghana es el último lugar. En conclusión, México está hecho un verdadero desmadre. En segundo lugar, ni Andrés ni Morena saben gobernar. En tercer lugar, Morena destruye. Y en cuarto lugar, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano no destruyen. Así las cosas. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo, Dios mediante. Buen día.